Buenas tardes, amables televidentes. Como cada miércoles estamos aquí dando lo mejor de nosotros en cuanto a información de primera, en cuanto a los temas a tratar de interés. Hace un ratito, tres hermosas damas exponían todo lo que se debe conocer del mundo del maquillaje, del mundo de la combinación de los colores, que es sumamente amplia. Sin embargo, vamos a pasar a un bloque, uno de nuestros favoritos, diría yo, y uno de los favoritos míos, y de mi colega, que también justamente le encantan esos temas relacionados al turismo, a la migración, y con una experta exquisita, una experta que cada vez que viene acá nos ilustra y nos orienta de manera apropiada. Tendremos a la doctora Paula, quien ya está por acá con nosotros en nuestro set, y nuestro colega Santiago, que nos acompaña la tarde de hoy, quien también tiene mucho conocimiento del área para aportar el día de hoy. Santiago, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Sí, nosotros contentos. Y decías del segmento anterior que hablaban de belleza, algo nos tocó. Porque también nosotros los hombres debemos preocuparnos por utilizar elementos adecuados para la piel. Así es que hoy vamos a continuar con el poder de la tarde, ahora con temas migratorios. Es así, y hablando de belleza, una mujer elegante que nos acompaña el día de hoy, profesional, va a tratar un tema muy interesante, que es la visa de residencia para los Estados Unidos. Doctora Paula, bienvenida, buenas tardes, bienvenida a su casa. Muchísimas gracias por la invitación, me honra el poder estar acá con ustedes compartiendo temas de interés para ustedes y sus televidentes. Cabe destacar que Claudia es abogada experta en migración y derecho consular. Así es. Así es que vamos a tratar. Y yo quisiera comenzar de una vez preguntando a Alejandro sobre qué tenemos de nuevo como información migratoria o del consulado norteamericano en República Dominicana. Bien, buena pregunta. Y es que está en el tapete el tema de las citas para visas de turismo que estaban retrasadas y citas para algunos residentes, en este caso los F2B y F2A, que son residentes peticionados por sus padres y hermanos. Entonces, en ese atendido es bueno resaltar que en la palestra pública el consulado ha emitido varios comunicados diciendo que revisen los correos para que puedan verificar si realmente están en esa tómbola. Doctora, pero esto es tan interesante lo que usted acaba de decir, porque realmente dentro de todas las situaciones que han habido recientes, que la embajada emitió un comunicado en su momento con relación a estos asesores, que hay muchos temas realmente sucediendo. Así es. Este tipo de asesoría que se ha estado manejando, y con esto quiero caerle al punto, todos estos procesos que son iniciados con este tipo de visado, indistintamente vengan recomendados porque los expertos deben de trabajar obviamente sus asesorías, porque yo llegar a la embajada sin el conocimiento del lugar o con mi ocurrencia llenar un formulario, puedo cometer múltiples errores. En estos casos, de esos casos, valga la redundancia, que se identifiquen con algún error en el llenado, ¿le darán una pausa para corregir dentro de este mismo año antes de que termine el 2022 o serán pospuestos posiblemente para el 2023? Más o menos alguna orientación de cara a eso. Para nada. Respondiendo a tu pregunta, que está muy interesante, el consulado no da plazos, el consulado decide. Si usted cometió un error al momento del llenado de algún formulario, el consulado lo que va a hacer es rechazar o aprobar dicha cita o dicha petición o dicha solicitud de visado. Es por esto que siempre el consulado norteamericano, precisamente para lo que son peticiones y visados de turismo, les da la oportunidad de llenar un formulario, como bien estableciste, y también de una entrevista consular para cualquier inconveniente o dicotomía que hayas cometido con el formulario, la puedas subsanar cuando tengas interacción con el cónsul. Cuando antes de la pandemia, mucha gente había hecho la solicitud de visa de paseo, sí, y resulta que pasado un tiempo, pasó un año, transcurrió el tiempo, sí, y esa gente le toca ir al consulado a su entrevista ahora. El formulario que llenaron, no hay forma de cambiarlo. Si mi cita yo la solicité o la solicitud yo la realicé el año pasado, el año antepasado, y resulta que muchas cosas cambiaron, como nuevo trabajo, redes sociales eliminadas, cambiadas, modificadas. ¿Cómo puedo actualizar o si puedo actualizar el formulario? No se puede actualizar el formulario.
Como bien les expliqué hace un momento, la única manera de poder subsanar cualquier situación de esta índole es directamente con el cónsul, cuando se tenga su entrevista consular. Y se puede explicar, porque hay personas que dicen, no le hables más de lo que él te pregunta. No, para nada. Eso es un tabú que muchas personas tienen y que tienen que corregir, porque el cónsul le da la oportunidad de que usted hable, de que usted corrija cualquier situación. Y esa oportunidad hay que aprovecharla. Y más si cambiaron cosas importantes. Si, por ejemplo, usted en el formulario puso que tenía un trabajo y ahora tiene un trabajo mejor, convérselo con el cónsul, que el cónsul lo va a entender y va a tratar pues de otorgarle el visado si es necesario o si él entiende que es así. Doctora, justamente hay un material que es muy interesante. Estuvimos viendo en backstage, usted nos comentaba algo realmente de que quiere justamente ampliar en ese contexto. No se desesperen en sus casas, que en un momentito le vamos a estar poniendo en pantalla. Mientras tanto, hay una pregunta que le quería hacer de una persona que me escribió por Instagram cuando puse el post de que usted venía para acá. La semana pasada me dijo, cuando la doctora vuelva por allá, avísame. Claro que sí. Y justamente esta persona me comenta en su pregunta que hace un par de años, justamente antes de llegar la pandemia, aplicó por un tema de un visado y fue con toda su documentación, lo único que se le quedó fue un estado de cuenta. Le dieron una denegación, la persona entendió que fue por esto. ¿Puede suceder que eso suceda puntualmente por un estado de cuenta o que realmente haya otro fallo en el caso? Porque hay personas que van sin nada en la cuenta y llegan con la visa sellada. Sí. Miren, como siempre les he comentado, reitero nuevamente que el tema del visado lo maneja el cónsul. El cónsul tiene la última palabra. Usted puede tener el mejor de los perfiles y el cónsul al final decide si le otorgan o no un visado. Siempre digo que recordemos que el visado no es un derecho, es una concesión. Y por ende, el cónsul es que sabe a quién le otorgan este privilegio. Entonces, respondiendo a tu pregunta, nada que ver. Por un estado de cuenta no tienen por qué negar una visa. Tienen que haber otros factores que el cónsul ponderó al momento de evaluar la situación para entonces poder negar la misma. Era tan importante que el cónsul ni siquiera le preguntó. Así es. Vamos a ver un material en pantalla referente a esta presentación que la doctora nos estará ilustrando. Ahí están viendo en pantallas donde sale ya imágenes referente a nuestros temas de migración. Sí, precisamente hoy queremos tocar lo que es la visa de residencia para los Estados Unidos. La visa de residencia, visa de inmigrante. Vamos primero a establecer lo que es la diferencia entre una visa de inmigrante y una visa de no inmigrante. Muy importante. La visa de no inmigrante es la que regularmente las personas solicitan. Dígase la visa B1 o B2, visa de turismo, tránsito, negocios y o tratamientos médicos. En ese atendido, las personas siempre optan por este tipo de visado, mientras que la visa de inmigrante es la visa que le otorgan los Estados Unidos a usted para que pueda permanecer dentro de los Estados Unidos de manera legal. Dígase con una green card o tarjeta verde como las personas la conocen. La única manera de poder otorgarle una visa de residencia es si usted tiene lazos con algún familiar de los Estados Unidos. Este familiar puede ser ciudadano o residente permanente legal. Entonces, los ciudadanos, ¿a quiénes pueden peticionar? Los ciudadanos norteamericanos. Los ciudadanos norteamericanos pueden peticionar a sus padres, a sus esposos, a sus hijos menores de edad, a sus hijos mayores de 21 años, a sus hijos mayores de edad y casados y a sus hermanos ciudadanos norteamericanos, mientras que los residentes norteamericanos pueden peticionar a sus esposos, a sus hijos menores de edad, a sus hijos mayores de edad solteros. Es importante resaltar esto. ¿Por qué? Porque los residentes permanentes no pueden peticionar a padres, ni pueden peticionar a hijos mayores de 21 años casados. Es importante que lo sepamos. Pero si tiene 21 años y se conserva en soltería, sí puede sí hacerlo. Aplica. Claro que sí. Bueno, sí anoten aplica. ese dato por ahí. Claro que sí. Las etapas de la visa de residencia. El visado de residencia pasa por 3 etapas. La primera es USCIS, que es el Centro Nacional de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos. En USCIS se inicia la petición familiar mediante un formulario I-130.
Este formulario puede depositarse o solicitarse tanto presencial como online. Ahí en este formulario debemos anexar todas las pruebas que sostengan el vínculo de la persona que me está pidiendo, el peticionario, y de la persona que espera obtener el beneficio de esa petición. La persona, el ciudadano residente norteamericano, que debe estar en los Estados Unidos cumpliendo con los reglamentos establecidos, y el beneficiario, que en este caso sería un dominicano, que está a la espera pues de contar con ese privilegio. La segunda etapa del visado de residencia, luego que USCIS aprueba la petición, es el NVC, que es el Centro Nacional de Visas. El Centro Nacional de Visas se encarga de verificar que USCIS no se equivocó, oigan bien, porque ellos pueden cuestionar la decisión de la primera etapa de USCIS y decir: no, USCIS, no estamos de acuerdo con usted y vamos a negarle esa solicitud de residencia. Importantísimo que sepamos esto. Para las personas que tengan un proceso iniciado y estén en la etapa de USCIS, no crean que porque USCIS aprobó el caso, pues el NVC va a hacer lo mismo. O sea, doctora, que aunque son dos órganos reguladores, por decir, ¿verdad? Así es. Que pertenecen prácticamente a la propia rama de orden en cuanto a materia migratoria. Así es. Ellos también pueden tener sus desavenencias y uno objetarle al otro, interesante, Sí, porque claro que muchas sí. veces uno entiende que si en la primera fase aprobó, Así es. es garantizada la aprobación del caso. Y no solo eso, el NVC es la segunda etapa, pero hay una tercera etapa. La tercera etapa es el consulado, la entrevista consular. Y el cónsul también puede negarte esa petición luego de haber pasado la primera etapa y la segunda, porque ellos están pues en toda su autoridad. Cada estamento tiene su propia autoridad y por ende ellos deciden a quién dejan o no pasar. Y más allá, tengo para comentarles que le aprueban la visa de residencia aquí, en Santo Domingo, República Dominicana, y cuando va a entrar a los Estados Unidos con una residencia, es posible que las autoridades migratorias del aeropuerto también lo devuelvan. Cualquier cosa puede pasar. Es importante que tengamos esto muy claro. Yo tengo una pregunta con relación a la visa, y es el caso de una persona que conozco, que sus padres o su papá Sí. la solicitó como visa de inmigrante. Era menor de edad, Sí. y en ese momento todo había transcurrido normal y las aprobaciones necesarias, pero el padre no continuó con el caso, luego lo desestimó, es decir, retiró el caso. ¿Qué ha resultado? Que ahora la persona, su papá murió, y la persona ha solicitado visa en 2 ocasiones y ha sido denegada. Entonces, podríamos pensar que es porque algo pasó con relación a esa solicitud, si no se completó el retiro. ¿Qué puede haber ocurrido en ese sentido? Mire, lo primero es que nada que ver, una cosa no arrastra a la otra. Es importante resaltar que si usted está en una petición y por razones ajenas no puede continuar con la misma, en nada tiene por qué influir al momento de usted solicitar una visa de turismo. Yo siempre digo que las visas de turismo son para personas que estén calificadas y cualificadas para poder obtenerlas. Entonces, aunque usted esté en una petición o aunque esta petición no se haya llevado a cabalidad, usted tiene todo el derecho de ir al consulado a solicitar una visa. Es un derecho que usted tiene. Y el que hayan iniciado una petición en nombre de esa persona y no se haya llevado a cabalidad no significa que por esa razón ahora se la vayan a negar. Primero hay que ver qué está pasando ahí, si ella reúne las condiciones para tal fin, si debe mejorar ciertos aspectos para poder obtener la misma y verificar qué está pasando. Esperamos, Santiago, entonces que ese televidente que le envió su pregunta pueda estar satisfecho con la misma en función de su respuesta. Con relación al material que la doctora nos está exponiendo, hicimos esta pausa porque justamente es un material relacionado a un caso de una petición familiar. Como decían, un infante que en su momento fue solicitado por algún proceso, no avanzó el caso, y ya pues con una edad más avanzada se volvió a someter. Retomamos entonces, doctora, parte de unos temas de edad que teníamos en pantalla para desglosar, y cualquier pregunta vayan anotando, que luego vamos a abrir nuestras llamadas para que puedan consultar también con la doctora Paula. Claro que sí. Retomando el tema anterior acerca de las visas de residencia, dentro de la categoría de visa de residencia también tenemos a los trabajadores.
O sea que una empresa, una entidad o cualquier persona regularizada en los Estados Unidos que desee emplear a un extranjero, también él mismo puede obtener una residencia en los Estados Unidos. Esto depende del tipo de trabajo que vaya a realizar, porque no son todos. Eso le iba a preguntar, doctora. Es bueno resaltar que hay muchos tipos de trabajo, de visas de trabajo. Entonces, los que aplican para una residencia en los Estados Unidos son aquellos trabajadores que son exclusivos, por así decirlo. Un profesional que se ubique en un área importante y que tenga cómo aportarle a los Estados Unidos. Una persona con dotes científicos, que sea pues muy poco común. Estados Unidos también pues le da el privilegio de otorgarle una residencia permanente al momento de pues iniciar con una solicitud de visa de trabajo. Mediante el formulario I-140 se puede iniciar este tipo de petición para trabajadores extranjeros y los mismos pues van a llegar a los Estados Unidos con una residencia permanente legal. Doctora, y de cara a eso, una pregunta que hace un mes conversaba algo más o menos relacionado a ese tipo de temas con una persona. Me decía que había una empresa interesada en pedirle. Sin embargo, algo leí en internet que decía que esos contratos que tú firmas puede que te den una residencia permanente o puede que sean quizás por acuerdos por años. No entendí bien el contexto y justamente gracias a Dios que usted está aquí hoy, porque le puedo mandar ese mensaje a esta persona como respuesta, porque sí me llamó la atención poderosamente. Claro, como te comenté hace un momento, hay diferentes visas de trabajo. Las únicas personas o únicos trabajadores que aplican para una residencia permanente legal en los Estados Unidos son aquellos trabajadores que tienen dotes especiales, profesiones puntuales, que alguna empresa de los Estados Unidos requiere pues de esa mano amiga o mano como el campo, por ejemplo, que está solo allá ahorita. Medicina, abogados, pero deben ser abogados especialistas en un área específica, que los Estados Unidos tengan interés en poder contratar de manera permanente. Que haya demanda. Exactamente. ¿Usted aplica, doctora? Puede ser. Usted tiene los trucos. Puede ser. Pero también están lo que es diferentes tipos de trabajo, por ejemplo, de obreros, de chef, de, ¿cómo más decirle? Agricultores. Hay muchos tipos de trabajo. El tema de la agricultura lo vi que están con mucha necesidad en ese campo. Sí, mediante la H2B, que siempre pues Estados Unidos, Canadá también, que sí, no estamos hablando de Canadá, todo. Pero Canadá también oferta, da muchas oportunidades para trabajadores en esos campos, de personas que no tienen que estar muy preparadas, de personas que no tienen que tener un nivel de inglés muy alto, de personas que no tienen que tener una edad tope. O sea que estas oportunidades también se les da a estos y es mediante una residencia temporal. ¿Qué significa? Que voy a ir a trabajar a los Estados Unidos, pero no puedo quedarme a vivir porque tengo una residencia temporal que puede ser hasta de 6 meses. 6 meses trabajo, tengo que devolverme a mi país. 1 año o 2 años, todo depende. ¿Y los que juegan en algún deporte no entran? ¿O es diferente? Es diferente, es una visa diferente, porque hay visas para artistas, hay visas para comunicadores, hay visas para estudiantes, hay visas para todo tipo de personas. Entonces, esa calificación de visa, pues entonces está en otro procesamiento. Justamente hablando de este proceso y según los tipos de visas, ahorita vamos a ir a una breve pausa comercial y al regreso continuamos con más con la doctora Paula, quien hoy está acá asesorándonos en temas migratorios. No se muevan. Y volvemos nueva vez, señores. Gracias por la sintonía y continuar con nosotros. Nosotros acá continuamos con la doctora Paula con un conversatorio interesantísimo tras backstage. Señores, ustedes no se imaginan todo lo que acá hemos consultado, inquietudes, dudas y demás. Santiago, justamente luego de volver de esta pausa, conversábamos con la doctora que estos procesos llevan etapas y que la gente muchas veces no las entiende. Tienen un tiempo específico
para cada caso según el tipo de solicitud de visa de inmigrante. Así es, así es. Cada solicitud de visa de inmigrante pues cuenta con un tiempo de procesamiento. Unos que se pueden obtener en poco tiempo y otros pues que hay que esperar un tiempo muy considerado para poder obtener este privilegio. Y es que los más rápidos, las visas de residencia pues más rápido tramitadas, son la de los esposos y los hijos menores de edad, tanto de ciudadanos norteamericanos como de residentes permanentes. ¿Por qué digo que son los que más rápido se procesan? Porque eso tardan de 1 año a 2, que es poquito tiempo para poder irte desde acá con una residencia. Muy poco, doctora, porque hay casos que tardan 10 y 14 años. Claro, si hablamos de los padres, que recordemos que los padres solo pueden ser peticionados por ciudadanos norteamericanos, los esposos y los hijos menores de edad por residentes y ciudadanos. Ya los padres solo por los ciudadanos norteamericanos, y este trámite pues tarda 3 años aproximadamente. Si se fijan, siempre pongo aproximadamente porque cualquier cosa puede pasar. Puede variar. Una eventualidad de la vida, por ejemplo, la pandemia del COVID-19, que con ella trajo muchos retrasos en los procesamientos. También tenemos lo que son los hijos mayores de edad, que el tiempo de procesamiento es de 5 a 8 años. Los hijos mayores de edad solteros, recordemos que los residentes no pueden pedir a hijos mayores de edad casados. Tal cual usted especificó en el bloque anterior. Mientras que los hijos mayores de edad casados, el tiempo de procesamiento es de 10 años aproximadamente. Si usted tiene un hijo y se casa y usted es ciudadano, usted para poder peticionarlo y tener a su hijo allá en los Estados Unidos tiene que esperar hasta 10 años. Y nos vamos con la última categoría, que realmente, doctora, yo estoy esperando. Yo busco una visa por mi lado y voy y visito, porque cada día 14 años. Y te voy a comentar algo precisamente respecto de eso. Pero antes de, los hermanos recuerden que solo los ciudadanos norteamericanos pueden peticionar hermanos. Y este tiempo de procesamiento pues es de 10 y hasta 14 años aproximadamente. Toda una vida. Es toda una vida. Lo bueno de este tipo de solicitud de hermanos es que los hermanos pues arrastran, el hermano beneficiario pues trae consigo a su esposo y a sus hijos, no importa la edad. Ok, y aquí tampoco implica si están casados o no, no implica nada. Por ejemplo, mi hermana, ciudadana norteamericana, inicia una petición a mi nombre como beneficiaria, y si yo estoy casado y tengo hijos, pues nos vamos mi esposo y mis hijos también en esa petición. Ah, perfecto, Muy excelente. bien. Doctora, ¿y los novios? Los novios. ¿Cómo es el proceso? Lo primero es que la visa de novios y o prometido no es una visa de inmigrante, sino de no inmigrante. Digo esto porque recordemos que en principio comenté que las visas de inmigrantes son aquellas visas que te otorgan para poder vivir de manera legal en los Estados Unidos, mediante una residencia permanente. Mientras que las visas de no inmigrantes son para personas que desean ir a Estados Unidos, pero no quedarse. Entonces, la visa de novio, primero, tienes que pasar por un proceso de petición, que también va a USCIS como primera etapa. Pero luego que USCIS te aprueba esa etapa, tienes que venir aquí a esperar tu visa. Te vas con tu visa y tienes que casarte en un lapso de 90 días. Oigan, importantísimo saber esto. No es que te vas a ir con esa visa K1 de novios o prometido y te vas a quedar 6 meses, 4, 10, 1 año y no vas a lograr el fin de ese visado. Si no te casas en ese tiempo, tienes que caduca. casarte en 90 días, porque si no vas a tener problemas, porque tú solicitaste un visado que tenía esa condición. Y si yo tengo visa ya de no inmigrante, sí, estoy en los Estados Unidos y ya conocí a una persona, somos novios, él hace la petición, ¿tengo que regresar a la República Dominicana o puedo...? Lo más recomendable es retornar a tu país. Y ya como casados, entonces él someter una visa de residencia a tu nombre, como esposos. Porque si te casaste allá, que puedes hacerlo, puedes irte con una visa de turismo desde acá, casarte en los Estados Unidos y luego con tu acta de matrimonio, pues someter una petición de residencia. Estando allá mismo. La puedes someter desde allá, pero Ok. tienes que esperarla aquí. Ah, perfecto. Porque con visa de turismo no te puedes quedar en los Estados Unidos. Mucha gente se confunde, doctora. Mucha gente se confunde. Doctora, justamente hay un tema que tocábamos en el bloque anterior y es realmente que este comunicado que emite la embajada, donde realmente hasta cierto punto yo siento que se contradice un poquito, porque al final hay una pregunta
que te ponen, Santiago, que la tenías ahorita en contexto. A mí me llama mucho la atención el comunicado del consulado, y que a eso que te refieres, sobre las personas, sobre dejarte ayudar por personas que podríamos decir son expertas. Asesores. Y me gustaría que la doctora nos explique qué quiso decir el consulado con ese comunicado, Claro específicamente. que sí, con muchísimo gusto, y de hecho qué bueno, porque voy a aprovechar la ocasión para dejar esto en claro. Primero, asesor migratorio no es persona experta en el área. Para tú ser experto en el área tienes que llevar a cabalidad formación académica en ese ámbito. Entonces, el hecho de que te digan, yo soy asesor migratorio, yo me encargo de llenarte un formulario, de agendarte unas citas, de mandarte al consulado, no significa que sea una persona confiable para usted poder, pues, confiar su proceso en ese personaje, por así decirlo. Otra cosa importante es que muchos de esos asesores se inclinan o se prestan a hacer fraudes, a cometer fraudes. Y esto es muy delicado, señores. Miren, lo primero que yo le digo a mis clientes es que yo puedo ayudarles con un proceso de total profesionalismo, puedo llevar a cabalidad temas migratorios de cualquier índole que puedan servirle de experiencia en toda su vida para ellos y los suyos, pero yo no garantizo visas. Claro. El asesor, el abogado que le garantice un visado lo está estafando, porque nadie puede garantizar la misma. El único con facultad para dar una visa es un cónsul. Que escuchen bien. Es un cónsul. Por eso es que al momento de asesorar, uno siempre le dice al cliente, mira, hay cosas que mejorar. ¿Qué tú crees si hacemos esto? ¿Qué tú crees si esperamos otro momento para solicitar? Porque no me voy a prestar a falsificar documentaciones por el simple hecho de que le vayan a decir que sí en el consulado. Y más allá de esto, también resalto que al momento de llenar solicitudes de visado, cualquier otro tipo de solicitud de inmigración de los Estados Unidos o cualquier otro país, pues ellos te ponen una cápite que dice quién te ayudó o de qué persona confiaste para llevar a cabalidad este proceso. Y hay muchas personas que no son responsables y ponen que son los mismos solicitantes. El abogado o el asesor experto en el área responsable tiene toda la autoridad y todo el derecho de poner en cualquier situación que él fue el que hizo esa petición. Así es. Doctora, justamente vamos a abrir nuestras líneas telefónicas para las consultas de nuestros amables televidentes. Cualquier inquietud es el momento, las líneas están abiertas. Buenas tardes. Buenas. Adelante, bienvenido. ¿Quién nos habla y de dónde? De Sánchez para allá, María Elena. Buenas tardes, María Elena. Buenas tardes. Quiero hacerle una pregunta a la doctora. Claro que sí, adelante. Sí. Óigase, doctora, el hijo mío fue a buscar visa y no lo visaron, porque el otro hijo mío se quedó en los Estados Unidos. Sí, la pregunta. Y entonces yo le pregunto a ella que por qué no lo visaron a él, si a la hija de él, de que se quedó, la visaron y visaron a todos los de la casa, menos a él, que él es odontólogo, doctor de odontología. De acuerdo. Recuerde, dama, que había comentado que el visado es una concesión, no un derecho. Y la persona que va al consulado pues tiene que verificar si aplica o no ante el cónsul para poder obtener ese privilegio. Así que hay que verificar si ese doctor tiene las condiciones o las posibilidades para que sea otorgado un visado en su nombre. Es decir, que no necesariamente, doctora, porque esa persona haya cometido una falta, te vayan a vincular con eso, si no tuviste que ver. Para nada, todos los hechos son personales, es bueno destacar esto. Todos los hechos son personales, porque mi hermano, mi papá, mi esposo se queden en los Estados Unidos, yo no tengo por qué hacer lo mismo y tampoco se me puede juzgar antes de. Por supuesto. Doctora, una pregunta con relación, sí, para que nos continúen llamando al 809-537-0045. Buenas tardes, adelante. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Una pregunta a la doctora. Adelante. Adelante. Le habla Roberto desde Santiago. Hola Roberto, adelante. Mira, pero mi pregunta es que yo tengo una petición de mi padre, ciudadano, desde 2003 y no
tengo desde antes de la pandemia esperando la cita de la madre y aún no me llegaron. Ok, ¿su padre es residente ciudadano y usted es mayor de edad o no? Sí, Buenas. Bueno, Al parece parecer que... perdimos la comunicación, doctora. Sí, De pero todos sí, modos, explíquele sí generalmente. sí escuché que el caballero me dijo que es residente. Cuando le pregunté dijo sí. Entonces, pues, por esto mismo es que tarda más el tiempo de procesamiento. Recuerden que es de 7 a 8 años. Y tenemos que tomar en consideración que perdimos mucho tiempo con la pandemia que duró 2 años y todavía Hay retrasos. hay muchos retrasos. Es así. Así que pendiente a sus correos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes. Adelante. ¿Quién nos habla? La señora Costa. Adelante, señora Costa. Adelante. Yo quiero hacer una pregunta a la doctora. Yo soy residente americana y yo tengo aquí, voy a cumplir 3 años que vine a Estados Unidos. Entonces, vine en el 19, el 8 de diciembre del 19, me dio la pandemia en el 20, me tuve que operar de la vista 2 veces. Y me dio, el COVID me dio fuertemente, tuve que ser interna. Y en el 21, y no he podido ir porque tengo muchos problemas de salud. Entonces quiero recuperarme bien, a ver si puedo no dar la parada ya. Por ejemplo, ahora tenía COVID neumonía. Perdóneme, usted es residente de los Estados Unidos y está aquí en República Dominicana hace 3 años. Tiene 3 años que viví. Perfecto. No todo está perdido. Es una buena noticia para usted y es que los residentes que por alguna razón ajena a su voluntad se hayan quedado aquí en República Dominicana con una visa de residencia permanente en los Estados Unidos pueden optar por una visa SB1, que es residente que regresa. Esa visa es tramitada, obviamente se hace mediante solicitudes, anexándole pruebas de por qué se quedó, y entonces ya el cónsul va a otorgarle una SB1 para que pueda retornar sin problema a los Estados Unidos. Pero si ella quisiera regresar a los Estados Unidos. No puede hacerlo porque no puede durar aquí más de 2 años continuamente. Buenas tardes, adelante, otra llamada. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, buena. La señora La señora, Milady Abreu. un placer, adelante. Una pregunta. A mí se me venció mi visa de paseo y ya me piden la carta del banco. Y si yo no tengo dinero en el banco, ¿qué pasaría? Muy buena pregunta. Bueno, Ya me piden la del trabajo y todo, pero no tengo ahora mismo nada ahorrado en el banco. perfecto. Es muy buena pregunta, estimada. Recordemos que usted tiene que cumplir ciertos arraigos. Dentro de los arraigos está lo que es lo familiar, lo económico, lo social, lo profesional, entre otros. Entonces, el hecho de que usted no tenga dinero en una cuenta bancaria no significa que le vayan a negar la visa, y mucho menos si usted la está renovando. Si le dio buen uso a su visa, pues es muy posible que vuelva a obtener el mismo resultado. Doctora, tengo una pregunta y es que aunque vivimos en República Dominicana, somos ajenos de que hay muchos norteamericanos viviendo aquí, sobre todo niños. ¿Cómo renovar un pasaporte de un niño norteamericano en el consulado de Santo Domingo o el consulado dominicano? No, si es americano tiene que hacerse en el consulado de Estados Unidos. En el consulado americano. En el consulado de Estados Unidos con asiento en el país, o sea, en República Dominicana. Hay que hacer unas citas para la renovación del pasaporte de ese menor, y a la cita pues ir con los debidos documentos que van a respaldar que el menor o tiene necesidad de un pasaporte por deterioro, por vencimiento, por cualquier otra causa que pudiera tener, para que entonces le otorguen su nuevo pasaporte. ¿Y si no están aquí los padres? Tienen que mandar un poder consular o venir uno de ellos, porque si no, no se lo van a entregar porque el niño no tiene calidad para recibirlo. ¿Y cómo tramitar el poder consular? Ellos tienen que ir al consulado dominicano con asiento en la ciudad de Estados Unidos donde se encuentren, para que desde el consulado nos envíen el poder consular y poder actuar aquí. Existe un formulario que se llama DS-3053. 3035. No, 3053, que es el poder que se le otorga, el poder que utilizan los padres para ese poder. El 3035. 3035, sí. Correcto. Muy bien. Sí. Con esa documentación pueden realizar la
Es parte de las documentaciones que requieren, porque si los padres están en Estados Unidos, tienen que mandar el poder consular, y una vez tengamos el poder consular acá, la persona que le dan el poder puede ser el abogado, el abuelo, quien ellos entiendan, tiene que anexarle pues el formulario de este 3035. Doctora, tenemos Buenas una tardes, llamada. Sí. Buenas tardes. Buenas Buenas. tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes, le habla Pedro Martínez de Higüey. Hola, Pedro. Adelante, Hola. Martínez. Siempre para hacerle una pregunta a la doctora. Doctora, si tengo una situación aquí en mi casa. Mi esposa, un hermano de ella, vivía en San Juan de la Maguana. Era un hombre de 60 y algo de años. Y vino para acá, nosotros somos de Higüey, con un niño de apenas 5 meses. Él le dio un infarto y murió. El único familiar que ese niño tiene es mi esposa. Nosotros somos personas avanzadas. Yo tengo 68 años. Incluso estoy operado de la columna. Y el único familiar que él tiene es mi esposa, pero él tiene una hermana en los Estados Unidos que es nacida y criada allá, es ciudadana americana. Entonces ella quiere llevarse el niño, pero la mamá del niño no aparece. Hemos hecho todo lo posible para encontrar a la mamá. El niño está reconocido por su papá y por su mamá, pero la madre no aparece. Entonces ella me ha preguntado como que qué paso tendría ella que dar para comenzar a hacer los procesos, porque ella se lo quiere llevar. ¿Qué usted me recomendaría? Muy buena pregunta. Tremenda. Mire, lo primero que hay que hacer es adoptar a ese niño. Si efectivamente el padre murió y la madre está en domicilio desconocido, pues la tía o cualquier otro pariente que quiera asumir esa responsabilidad debe adoptarlo. El proceso se inicia por CONANI aquí en República Dominicana, también con las entidades de CONANI en los Estados Unidos, depende del estado donde viva la señora que desea pues hacerse cargo del menor, para de esa manera entonces iniciar con cualquier petición, pero primero debe adoptar al infante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, ¿quién nos habla? Sí, Pedro Lebron le habla. Del Distrito Nacional tengo una pregunta para la doctora. Claro que sí, Pedro, adelante. Sí, yo tengo 8 años perdido de un hermano ciudadano Sí. y estoy esperando residencia, ¿verdad? 8 años. Yo quiero saber porque escuché que usted dijo que sí arrastro mis hijos también. Tengo hijos casados. Ok. Es importante la pregunta que me hacen, muchas preguntas interesantes en Sí, la tarde hoy de hoy, me llueven, encanta. doctora. Mire, lo primero es que sí arrastra a sus hijos, pero estos hijos no pueden estar casados. Usted sí puede estar casado y arrastra a su esposa y a sus hijos menores de edad y mayores de 21 que no estén casados. Así que ya lo saben. Don Pedro, ahí está su respuesta, importantísimo que estemos conscientes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Se cayó esa llamada. Continuamos. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Muy buenas tardes, le habla Luis Pimentel, aquí de Baní. La pregunta es para una empleada doméstica. Ella me pregunta que le pregunte a ustedes, que si ella como empleada doméstica puede solicitar visados de eso para trabajar. Buena pregunta. Bueno, es una buena pregunta, pero el señor está ahí todavía, se me fue. Bueno, si usted como empleador de esa doméstica tiene visa, pues entonces usted puede ser garante de una visa de doméstica para su empleada, porque hay visas de doméstica. ¿Cuáles condiciones debe reunir? Que realmente sea empleada de usted, que tenga 1 año antes de solicitar la visa, prestándole el servicio que usted amerita, de doméstica o niñera, y esta puede ir al consulado con su visa y hasta con usted mismo a solicitar la misma. Importante, doctor, eso es como una garantía de Sí, ¿verdad? claro. Un respaldo. Y es importante resaltar, señores, para que lo tomen en cuenta, que hay empleados que se han ido con sus empleadores y si este empleado se queda, le cancelan la visa al empleador. Mucho ojo. Buenas Cuidado. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas. Víctor de Vicente Aña. Buenas tardes, Adelante. adelante. Oye, yo quiero saber cuántos meses dura si una hija me pide de fuera.
La hija debe ser ciudadana y dura aproximadamente 3 años, señor. Ella es ciudadana, tiene más como 20 años allá afuera. Excelente. 3 años aproximadamente es el tiempo de procesamiento. Positivo. A su orden. Muy bien. Buenas Continuamos. tardes, adelante. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes, adelante. Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Yo estoy llamando a hacer una pregunta a la doctora. Sí, claro, Adelante. 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 Todo suyo los micrófonos. Diga, Todo suyo los Lo micrófonos. escucho. no lo escucho. Le escuchamos, señor. Adelante, realice su pregunta, por favor. Buenas. Buenas. Bueno, perdimos esa llamada al parecer, doctora. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas. Buenas. Buenas Sí, tardes. Buenas tardes. Aló. ¿Con quién hablamos? Adelante. Buenas, esto le habla. Hola, Adelante, Héctor. ¿Qué tal? Sí, mire, una gente que tenga ayuda del gobierno puede solicitar visa. ¿Ayuda de qué gobierno? ¿Del gobierno dominicano? Don Héctor, Hola. ¿está en línea, don Héctor? Bueno, Lo perdimos. si es del gobierno dominicano y recibe ayudas, claro que puede solicitar la visa, porque recordemos que hay que cumplir con ciertos arraigos, ellos no se van a basar solo en una condición. Si usted reúne otras condiciones, aunque reciba ayuda del gobierno, claro que puede obtener el privilegio de un visado. Y que la ayuda del gobierno, doctora, simplemente hay que ver la condición, ¿verdad? Eso no inhibe Exactamente. a que usted tenga el derecho. Así es. Así es. Doctora, tenemos muchas llamadas. La gente está deseoso. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes. Buenas tardes, yo quiero que me va a dar mi perfil. Claro que sí, estamos a la orden, estimada. Puede contactarnos en nuestras redes sociales y con gusto concretamos una cita. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Yo quiero hacer una pregunta, doctor. Adelante. Adelante. ¿Hello? Sí, Adelante. le escuchamos. escucho. El niño de mi cáncer, habla de que Domingo Hernández, le habla. El niño de mi cáncer murió, tenía 32 años. Domingo, ¿usted puede acercarse un poco más al teléfono? Por favor. Ok. Sí, pero está bien. ¿Me oye ahora? Sí, Sí, le mejor. escuchamos bien. Ok, el niño de mi cáncer, le hablo del billete, lo que pago del billete. El niño de mi cáncer murió hace una semana, precisamente. El joven tenía 32 años, pero tenía una niña menor en la familia del nacional de 9 años. Él no fue casado con su madre, él era casado acá, y el abuelo quiere cancelar. Se puede hacer una petición más porque la niña, entiendo que por ser menor de la ciudadanía americana, que su padre por ejemplo de la universidad. Tristemente no, estimado. Tristemente no puede, el abuelo en este caso que es el interesado, no puede peticionar porque no está calificado para iniciar peticiones. Vamos a ponerle, al tomar esta llamada, las redes de la doctora en línea para que puedan consultar con ella. Adelante, buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes, adelante. ¿Quién nos habla? Buenas tardes, le habla de este lado María. Bienvenida, adelante Hola, María. María, Yo quiero hacer una pregunta a la doctora. adelante. Sí, mi pregunta es, o mi inquietud, pues, una persona lo devolvieron de Estados Unidos y ¿qué tiempo tiene que durar para volver a adquirir la visa de paseo? ¿Por qué lo devolvieron, estimada? Porque él se pasó de los 3 meses que le dieron, los 2 meses, duró 3 meses. Mire, es muy interesante, si devolvieron a la persona de los Estados Unidos, es muy posible que la visa esté cancelada. Por ende, si le cancelaron la visa, tiene que esperar un tiempo establecido por las autoridades competentes para optar por un waiver o perdón migratorio, para poder obtener un nuevo visado.
Ahí tuvimos nuestra última llamada. Penosamente tenemos que continuar con parte del contenido de la doctora y el compromiso con ustedes. Doctora, sus redes, por favor, para que ese cambio que usted hizo dentro de la transformación que está trabajando en el perfil, todos puedan tener acceso y consultar con usted. Claro que sí, nuestros teléfonos son el 829-884-7811. Teléfono y WhatsApp para agendar cualquier cita y poder pues arreglarle cualquier duda que tenga respecto del tema. Y nuestro Instagram es @doctora, rayita abajo como conocemos regularmente, Paula. Abreviado, DRA. DRA, rayita abajo, Paula. Estamos en Instagram también con contenido importante para ustedes. Doctora, vemos que usted va a tener que regresar pronto, porque mucha gente se quedó con la inquietud de realizar su pregunta, no sin antes decirle que la página de la UCI está presentando intermitencia. Así es. Y que comunican que posiblemente mañana esté disponible. Sí, así es. Se está presentando inconvenientes, por lo que tenemos que tener paciencia y siempre pendiente a nuestros respectivos correos. Y como siempre, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube como El Poder de la Tarde y en Instagram también. Y disfruten de todo el contenido y esta entrevista que hemos tenido bien jugosa el día de hoy. Y lo esperamos acá como cada día de la semana. Feliz tarde en sus hogares. Gracias, feliz tarde. Buenas tardes.